Capítulo 4. Evaluación formativa y sumativa. Algunos desafíos. Existen diferentes clasificaciones de la evaluación según distintos criterios empleados, funciones, momentos de aplicación, quién evalúa. Una de las clasificaciones más empleadas en la literatura alude a la distinción entre evaluación formativa o de proceso y evaluación sumativa o de producto, que desde mediados de la década de los 70 del siglo pasado estableció Scrivens 1967. Desde entonces se han publicado varios buenos textos en los que se aborda esta temática. Nosotros intentaremos, con el afán de contribuir a ampliar su comprensión, explorarla desde otros ángulos que han sido menos estudiados por los investigadores educativos. Desde hace tiempo se ha aceptado que la evaluación tiene dos propósitos principales. Uno, certificar el rendimiento, lo que permite a algunos graduarse con un riesgo válido de su desempeño en el programa educativo que ha cursado. La certificación comúnmente es usada por los empleadores para emitir juicios sobre la aceptación en un empleo o por las instituciones educativas para causar estudios posteriores. Y dos, facilitar el aprendizaje mediante la información que se obtiene de la respuesta de varios tipos de pruebas y tareas. Los alumnos están mejor capacitados para juzgar sus propios logros e identificar de forma más efectiva lo que necesitan aprender del programa. Estos dos propósitos han sido asociados con dos grupos de prácticas, evaluación sumativa y evaluación formativa respectivamente. Bond y Fishing 2006. La evaluación sumativa tiene el firme propósito de certificar el nivel de rendimiento de un alumno al final de un curso o programa. Con la certificación responde a una amplia expectativa pública asignada a la evaluación. Parece difícil eliminar las recepciones bien establecidas de este propósito. La idea está demasiado arraigada con la conciencia pública como para ofrecer un punto de apoyo para el cambio. Existen muchos asuntos importantes que ya han sido identificados como necesarios de ser atendidos por la evaluación sumativa. Por su parte, Koenig 2002 ofrece una conceptualización de la evaluación sumativa en educación superior y advierte el riesgo de considerarla como segura. El citado autor argumenta que los problemas de evaluación sumativa están profundamente establecidos, de cambiar la evaluación en sí misma es insuficiente y es necesaria una revaloración de la naturaleza del currículum de educación superior. La evaluación formativa también ha sido objeto de debate en años recientes. El consistente estudio de Black y Williams 1998 identificó un conjunto de asuntos que no han sido plenamente tomados en cuenta por la práctica de evaluación, tales como: centrar la evaluación en el aprendizaje, separar la clasificación y la retroalimentación, y usar la autoevaluación y la coevaluación. Más recientemente, Yorke argumentó que: existe la necesidad de un desarrollo teórico posterior respecto a la evaluación formativa, que quiere tomar en cuenta la epistemología disciplinar, las teorías de desarrollo intelectual y moral, las etapas de desarrollo intelectual del alumno y la psicología de dar y recibir retroalimentación. Yorke 2003, 477. Movido por una inquietud similar en cuanto a la retroalimentación del trabajo del alumno, Hounsel identifica, abro comillas, una creciente preocupación de lo que la provisión de retroalimentación en las tareas pueden estar en declive, cierro comillas, 2003, 68. Para recuperar este descenso, el citado autor propone dos vías a seguir: involucrar al humano en la generación de retroalimentación y un enfoque de tareas más abiertos y colaborativo. El ambiente de aprendizaje, roles y expectativas. Existe una distancia significativa entre la planeación de nuevos tipos de actividades en el aula y su puesta en práctica en forma que corresponde con los objetivos para los que fueron diseñados. El desarrollo efectivo de la evaluación formativa solo se producirá cuando cada maestro encuentre su propia manera de incorporar las lecciones e ideas que son exhibidas en sus propios patrones del trabajo en el aula. El ambiente de aprendizaje es un componente fundamental para el cambio de la evaluación. Si queremos proyectar un cierto tipo de ambiente, deberemos ser conscientes de que se requiere una nueva cultura de aula, la cual puede ser desconocida y desconcertante para los profesores y los alumnos. Las innovaciones llevadas a cabo por los profesores quizás requieran cambiar el contrato de aula entre el profesor y el alumno, es decir, cambiar las normas que rigen los comportamientos que se esperan y que son considerados legítimos por los profesores y los alumnos. En el nuevo escenario de la educación superior, los alumnos se ven instados a modificar sustancialmente su actuación en el aula,
lo cual significa, entre otras cosas, dejar de ser receptores pasivos de los conocimientos transmitidos por el profesor para convertirse en sujetos activos que pueden asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Pero esto no parece una tarea sencilla, toda vez que tanto ellos como sus profesores han permanecido al margen de la evaluación. Tradicionalmente han sido objetos, no sujetos de la misma. Refiriéndose a la evaluación del profesorado, García reporta que, según la información derivada de diversas investigaciones del Grupo de Evaluación de la Docencia en México, abro comillas, el docente no ha sido en la mayoría de los casos un partícipe activo en los procesos de la evaluación de su desempeño, cierro comillas, 2005, 1281. Y además, abro comillas, que los profesores universitarios aceptan y consideran justo y necesario ser parte activa en este proceso de evaluación, cierro comillas, 2005, 1281. En un sistema cerrado que excluye a los profesores de participar en su propia evaluación, no debe sorprender que ellos reproduzcan este esquema con sus alumnos, privándose de ser agentes activos de su propia evaluación, con las siguientes limitantes que esto tiene para su aprendizaje. Para el cambio de la evaluación, los profesores necesitan valor. Muchos profesores en las primeras etapas pueden afrontar el nuevo enfoque con miedo porque piensan que van a perder el control de sus clases, pero al final de cada experiencia, ellos ya no hablarán de perder el control, sino de compartir la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos con la clase, exactamente el mismo proceso, pero visto desde dos perspectivas muy diferentes. En una perspectiva, los profesores y los alumnos están en una relación de entrega-recepción, y en la otra son socios en la búsqueda de un objeto común. ¿Qué ha sucedido de las expectativas de cada grupo? Es decir, ¿qué piensan los profesores y los alumnos de ser un profesor o un alumno requiere que ha sido alteradas? Si bien puede parecer desalentador llevar a cabo dichos cambios por la complejidad y el esfuerzo requerido, esto no tiene que suceder de forma repentina. Sabemos que los cambios con los maestros ocurran de forma lenta y constante, ya que la experiencia desarrollada y la confianza incrementada en el uso de las diversas estrategias enriquece la interacción y la retroalimentación. Por ejemplo, muchos profesores inician empleando con los alumnos preguntas para estimular su pensamiento, luego mejoran sus retroalimentaciones orales y escritas de modo que se interponen una visión de futuro y después pasan a desarrollar la evaluación de pares y la autoevaluación. En resumen, según Black et al. 2004, las expectativas y la cultura del aula se pueden modificar. 1. Cambiando el contrato de aula. Se espera que profesor y alumnos trabajen juntos para lograr el mismo fin, la mejora del aprendizaje de todos. 2. Animando a los alumnos a convertirse en aprendices activos, asumiendo así la responsabilidad de su propio aprendizaje. 3. Incorporando cambios en el papel del profesor de forma gradual. Y 4. Manteniendo la atención y la reflexión sobre la forma en que la evaluación puede apoyar el aprendizaje. ¿Qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa es un proceso sistemático para obtener evidencia continua acerca del aprendizaje. Los datos reunidos son usados para identificar el nivel actual del alumno y adaptar la enseñanza para ayudarle a alcanzar las metas de aprendizaje deseadas. En la evaluación formativa, los alumnos son participantes activos con sus profesores, comparten metas de aprendizaje y comprenden cómo van progresando, cuáles son los siguientes pasos que necesitan dar y cómo darlos. Heritage 2007. Aunque las referencias teóricas de evaluación formativa y sus beneficios para el aprendizaje del alumno son relativamente recientes, desde hace más de una década ha quedado manifestado su valor. Un estudio fundamental que marcó un hito en este campo fue el realizado por Black y Williams en 1998, al que hemos hecho referencia en distintos momentos de esta obra, el cual reveló que la evaluación formativa eficazmente implementada puede hacer tanto o más para mejorar la realización y el desempeño escolar que cualquiera de las intervenciones más poderosas de enseñanza, como la enseñanza de lectura, las clases particulares y otras parecidas. Shepard 2006. De acuerdo con Heritage 2007, la evaluación formativa influye una variedad de estrategias para obtener evidencia, la cual puede ser categorizada en tres grandes tipos: evaluación de vuelo, evaluación planeada para la interacción y evaluación enclavada en el currículum. Evaluación al vuelo. La evaluación al vuelo
Ocurre espontáneamente durante una clase. Por ejemplo, una profesora observa las discusiones de un grupo y escucha que los alumnos expresan ideas equivocadas acerca de un concepto científico que ha estado enseñando. Entonces, ella decide cambiar la dirección de su clase para dar una explicación rápida e inesperada. La clase inesperada permite a la profesora aclarar ideas equivocadas de los alumnos antes de continuar con su secuencia de clase prevista. Evaluación planeada para la interacción. En este tipo de evaluación, el profesor decide de antemano cómo aclarar las ideas de los alumnos durante la enseñanza. Por ejemplo, el profesor planea las preguntas que formula durante la clase a fin de capacitar a los alumnos para explorar ideas, de modo que estas ideas puedan aportar información valiosa para la evaluación. Evaluación citada en el currículum. Hay dos tipos de evaluaciones: aquellas que los profesores y los desarrolladores del currículo incorporan en la forma continua para solicitar retroalimentación en puntos claves de una secuencia de aprendizaje, y aquellas que son parte de las actividades continuas del aula. Por ejemplo, las representaciones acerca de las matemáticas creadas por un alumno durante las clases pueden funcionar como evaluaciones formativas, como puede serlo también los cuadernos de ciencias del alumno, que son parte de las actividades regulares de aula. Elementos de la evaluación formativa. Según Heritage 2007, existen 4 elementos centrales de la evaluación formativa. 1. Identificación del vacío. 2. Retroalimentación. 3. Preparación del alumno. Y 4. Progresiones del aprendizaje. Los profesores necesitan tener una clara comprensión de cada uno de ellos. A continuación veremos en qué consiste cada uno de estos elementos. 2 puntos. 1. Identificación del vacío. En un artículo seminal, Seider, 1989, estableció que el propósito esencial de la evaluación formativa consiste en identificar el vacío existente entre el estado actual del aprendizaje del alumno y alguna meta educativa deseada. El autor referido destacó que este vacío varía de un individuo a otro y explicó la consecuencia que este hecho tiene para la pedagogía. Si el vacío es percibido por el alumno como demasiado grande, la meta puede ser inalcanzable, lo que resultará en un sentido de fracaso y desmotivación. Similarmente, si el vacío es percibido como demasiado pequeño, alcanzarlo puede no merecer la pena ningún esfuerzo individual. Por tanto, la evaluación formativa es un proceso que necesita identificar justo el vacío correcto. Este justo al vacío correcto es lo que el psicólogo ruso Vygotsky, 1978, denominó zona de desarrollo próximo. 2. Retroalimentación. La evaluación formativa es diseñada para proveer retroalimentación, feedback, en múltiples niveles. Primero, brindar retroalimentación al profesor acerca de los niveles actuales de comprensión del alumno, y segundo, informar cuáles son los siguientes que deben darse en el aprendizaje. La retroalimentación también es crucial para guiar al alumno en sus propios pasos. El modelo Seider, 1989, la enfatiza fuertemente para los alumnos mediante el uso de la retroalimentación enlazada. Este lazo incluye a los profesores y sus alumnos en un proceso continuo. Una retroalimentación efectiva por parte de los profesores brinda información clara, descriptiva y basada en criterios. Con ello, se indica a los alumnos dónde están ubicados en una progresión de aprendizaje, cómo difiere su comprensión de la meta de aprendizaje deseada y cómo pueden avanzar hacia esa meta. El profesor ejecuta los pasos para cerrar el vacío entre el aprendizaje actual del alumno y la meta esperada. Modifica la enseñanza, evalúa nuevamente para dar información adicional acerca del aprendizaje, modifica nuevamente la enseñanza, etc. En la evaluación formativa, los alumnos deben ser capaces de usar la retroalimentación para mejorar su aprendizaje. Otro aspecto importante de la relación entre la retroalimentación y el aprendizaje es que la retroalimentación tiene un fuerte efecto en la motivación de los alumnos y su sentido de autoeficacia, es decir, cómo se siente acerca de sus variadas capacidades, las cuales tienen una influencia fundamental en el aprendizaje. 4. Progresión del aprendizaje. Si se espera que la evaluación formativa tenga alguna utilidad para promover orientación a profesores y alumnos, esta debe estar unida a una progresión del aprendizaje. Tal progresión debe articular claramente las submetas que constituyen el progreso hacia la meta última. La mayoría de los estándares estatales por sí mismos no proveen una progresión clara para entender dónde están ubicados alumnos respecto a las metas deseadas. De hecho, muchos estándares estatales aún no ofrecen una imagen clara de lo que se espera del aprendizaje. Desarrollar progresiones del aprendizaje hacia los estándares es un elemento crítico en la evaluación formativa. Las progresiones del aprendizaje proporcionan la gran foto de lo que debe ser aprendido y ayudan a los profesores a ubicar el estado actual del aprendizaje del alumno
en el continuum a lo largo del cual los alumnos esperan progresar. Los alumnos también necesitan tener metas a corto plazo que se derivan en la progresión del aprendizaje y son descritas en términos de criterios de éxito. Estos últimos sirven de guía para el aprendizaje, mientras que los alumnos están ocupados con las tareas de aprendizaje, proveen el marco de la evaluación formativa, tiene lugar y hace posible la interpretación de la evidencia. Un nuevo enfoque en la evaluación formativa. Como ya se ha mencionado anteriormente, la evaluación tiene dos propósitos principales: la certificación, evaluación sumativa, y la ayuda al aprendizaje, evaluación formativa. Estos propósitos están inextricablemente entrelazados y dadas las limitaciones de recursos de la mayoría de las instituciones educativas, es probable que sea imposible separarlos en la práctica. Ambos propósitos de la evaluación deben ser juzgados en términos de sus efectos sobre el aprendizaje de los alumnos, ya que no hay forma de tener una confiable evaluación sumativa del sistema si se inhibe el aprendizaje que busca certificar. La evaluación debe juzgar en términos de sus consecuencias. Messick, 1989. Hay quien plantea que las actuales prácticas de evaluación tal vez representan el principal impedimento para moverse hacia la llamada sociedad del conocimiento. Esta afirmación se basa en la evidencia de la evaluación sumativa, tal como opera actualmente. En ocasiones termina convirtiéndose en un dispositivo que inhibe muchas características de la sociedad del conocimiento. La evaluación transmuta en un mecanismo de control, el cual es ejercido por quienes dirigen como los guardianes de determinados tipos de conocimiento: maestros, instrucciones educativas, organismos profesionales y organismos ocupacionales, sobre aquellos a quienes controlan mediante una evaluación: alumnos, nocivos y empleados más jóvenes. La responsabilidad de formular juicios de valor acerca de su actuación o desempeño se deposita fácilmente en manos de otros, socavando de este modo la capacidad de los alumnos para ser eficaces, a través de disfrazar los criterios y las formas de desempeño que se consideran válidos, mientras que se les convence que su interés está siendo atendido mediante el incremento de sofisticados mecanismos de evaluación. La discusión acerca de la evaluación formativa ciertamente no es nueva, es un debate que tiene ya varias décadas de existencia. Sin embargo, pese a ser un tema de vieja data, se admite que ha habido una escasa contribución al pensamiento actual de la evaluación. Proporcionar retroalimentación que ayuda a los alumnos en su aprendizaje es indispensable para la enseñanza y el aprendizaje, pero se corre el riesgo de que termine siendo un lugar común, a tal punto que sea ignorada y se convierta en algo irrelevante. A medida que las sociedades actuales se han obsesionado por la certificación, la clasificación, las mediciones públicas del rendimiento y la rendición de cuentas, la evaluación formativa se ha visto eclipsada por la evaluación sumativa, ya sea que opere con referencia a la norma o en un marco basado en nuevos estándares. La preocupación por el etiquetado ha sido fundamental. Moreno, 2010, Perrón, 1996. La rendición de cuentas y la representación del logro sin duda son importantes, pero el hecho de centrarse en la certificación de la evaluación han conducido casi inevitablemente a un desplazamiento de la preocupación por el aprendizaje y los procesos de evaluación necesarios que deben acompañarlo. Irónicamente, se ha descuidado los aspectos de la evaluación que más ha contribuido a desarrollar la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y así poder contribuir a la sociedad de conocimiento. Tenemos que poner atención sobre cómo aprenden los alumnos y el papel de la evaluación puede desempeñar al respecto. Si bien la evaluación puede impulsar el aprendizaje, lo hace de forma tan compleja que éstas deben ser desentrañadas. Tanto la evaluación formativa como la sumativa, qué duda cabe, influyen en el aprendizaje. La evaluación sumativa lo que hace, aportando de facto a la agenda para el aprendizaje, proporciona una declaración de autoridad de lo que cuenta y dirige la atención del alumno a esas cuestiones. Nos dice que aprender desafortunadamente no se comunica de forma directa o inequívoca. Utiliza una forma de código que solo los alumnos más eficaces pueden decodificar. En cambio, la influencia de la evaluación formativa en el aprendizaje es más sutil, aunque no menos profunda. Esta provee la puesta a punto de un mecanismo de qué y cómo aprendemos. La evaluación formativa nos guía en la forma de aprender lo que queremos aprender y no nos dice lo bien que estamos haciéndolo en el camino para llegar ahí. Paradójicamente, la evaluación sumativa conduce en el aprendizaje al mismo tiempo que busca medirlo. Para ello, asume la responsabilidad
de los juicios sobre el aprendizaje lejos de la única persona que puede aprender, el alumno, y lo coloca de forma unilateral en manos de otros. Se envía el mensaje de que la evaluación no es un acto del que aprende, sino un acto realizado sobre el que aprende. ¿Cómo sustituir esta imagen engañosa por otra que coloque a la evaluación en manos de los alumnos al tiempo que se reconoce la función legítima de la certificación de los demás? Si bien no es posible ni deseable eliminar los juicios sumativos de los demás, es necesario un cambio significativo de equilibrio, a fin de capacitar a los alumnos para que se mantengan a sí mismos como evaluadores a lo largo de la vida. Antes de identificar lo que sería posible para la evaluación sostenible, primero se tiene que ver cuidadosamente lo que la evaluación formativa requiere. La evaluación formativa, si se emplea efectivamente, puede proveer a los profesores y a los alumnos de la información que necesita para avanzar en su aprendizaje. Pero después de más de 100 años de exhortaciones y un cuerpo significativo de investigación sobre este tópico, la idea de que la evaluación y la enseñanza son actividades recíprocas aún no están firmemente asentada en la práctica de los educadores. En realidad, la evaluación aún es vista como algo de competición con la enseñanza, antes que como una parte integral de la enseñanza y el aprendizaje. Jimeno, 1995, Moreno, 2010. En el ambiente actual de rendición de cuentas, la evaluación no es considerada como una fuente de información que puede usarse durante la enseñanza. En realidad, esta ha llegado a ser concebida solo como una herramienta para resumir lo que los alumnos han aprendido y para clasificarlos a ellos y a las escuelas. En el proceso, la relación recíproca entre la enseñanza y la evaluación se ha perdido de vista. En un contexto en el cual la evaluación se identifica como la competición entre escuelas, profesores y alumnos, no debería sorprendernos que los profesores perciban a la evaluación como algo externo a su práctica diaria. En los Estados Unidos, los educadores reconocen que las pruebas estandarizadas estatales aplicadas anualmente brindan muy poca información y que llega demasiado tarde para planificar la enseñanza, lo que ha citado a los distritos y a las escuelas a complementar las evaluaciones estatales como evaluaciones provisionales o periódicas. Estas por lo común constan de bancos de ítems, herramientas de administración e informes solicitados por encargo y usualmente se aplican de modo uniforme a todos los alumnos 3 o 4 veces al año. No obstante su frecuencia, estas evaluaciones aún no proveen a los profesores información que pueda emplear para la enseñanza. A pesar del entusiasmo de las autoridades por estas evaluaciones y de los considerables recursos que están siendo gastados en ellas, el hecho es que ocupan demasiado tiempo de la enseñanza y proveen información poco detallada para usarse efectivamente en la planeación continua de la enseñanza. En el mejor de los casos, las pruebas estatales estandarizadas funcionan como una foto instantánea del progreso del alumno y como predictor de su actuación al final del año escolar. Además, los profesores no controlan cómo o cuándo estas pruebas se aplican, cuál es el propósito de la evaluación o quién es evaluado. Aunque estas son las evaluaciones que cuentan, todavía se cree que se ofrece poca ayuda a los profesores en su práctica diaria. Estas dificultades se atribuyen al hecho de que la evaluación tradicionalmente no ha sido el foco de los recursos de información inicial y continua del profesorado. Como Richard Sting lamenta, los educadores estadounidenses son un personal docente nacional no educado en los principios de la buena evaluación. Heritage, 2007, 141. Lo mismo ocurre en México y en muchos otros países de nuestro entorno regional. Los profesores aprenden a enseñar sin aprender mucho acerca de cómo evaluar. Además, los administradores escolares también carecen de formación en evaluación y por tanto no tienen las habilidades para apoyar al profesorado en el desarrollo de competencias en evaluación. Lo que se olvida en la práctica de evaluación es el reconocimiento de que para ser valiosa para planificar la enseñanza, la evaluación necesita ser una imagen en movimiento, un video que fluya antes que una foto instantánea periódica. Si la evaluación es empleada para informar la enseñanza efectiva, entonces esa evaluación debe ser rápida y no dada fuerte de tiempo. El aprendizaje del alumno progresa y necesita ser evaluado nuevamente de modo que la enseñanza pueda ser planeada para alcanzar el nuevo progreso del alumno. Las prácticas de evaluación formativa, si se implementan efectivamente, puede proveer a los profesores y a los alumnos de los datos que ellos necesitan. Además, hay evidencias empíricas de que la evaluación formativa y posiblemente las evaluaciones periódicas son efectivas en la mejora del logro del alumno. Sin embargo, en una profesión que ya se siente desgaste por la cantidad de evaluación, existe el peligro de que los profesores perciban a la evaluación formativa como una demanda externa que consume el tiempo de enseñanza.
Moreno, 2010, C. El conocimiento y las habilidades que los profesores necesitan. Siguiendo los planteamientos de Heiting 2007, para ampliar la evaluación formativa con éxito en el aula, los profesores requieren contar una serie de conocimientos específicos y habilidades. 4 elementos básicos del conocimiento del profesor son críticos. 1. Conocimiento del campo disciplinar. 2. Conocimiento del contenido pedagógico. 3. Conocimiento del aprendizaje previo a los alumnos. Y 4. Conocimiento de la evaluación. 1. Conocimiento del campo disciplinar. Los profesores deben conocer los conceptos, conocimientos y habilidades que serán enseñados dentro de un dominio, los precursores necesarios para que los alumnos los adquieran y que se considera una actuación exitosa en cada uno. Con este conocimiento, ellos son capaces de definir una progresión de aprendizaje de sus metas hacia el aprendizaje deseado que actuará con el marco para guiar la evaluación y la enseñanza. Una progresión suficientemente detallada también puede suplir los criterios de éxito para reconocer cuándo los alumnos han demostrado una actuación exitosa y cuándo no la tiene y requieren ser provistos con retroalimentación sustantiva. 2. Conocimiento del contenido pedagógico. Para adaptar efectivamente la enseñanza del aprendizaje del alumno, el conocimiento del contenido pedagógico de los profesores debe incluir familiaridad con múltiples modelos de enseñanza que permitan el logro de un dominio específico y debe también tener conocimiento acerca de qué modelo de enseñanza es apropiado para qué propósito. Como señaló, el vacío entre el estado actual y de las metas del aprendizaje difieren de un alumno a otro, así que los profesores necesitan estrategias de enseñanza diferenciadas y un conocimiento de cómo usarlas en el aula. Para apoyar la autoevaluación del alumno, los profesores también requieren estar familiarizados con distintos modelos de enseñanza, procesos metacognitivos y habilidades de autoevaluación. 3. Conocimientos del aprendizaje previo de los alumnos. Si los profesores están construyendo sobre el aprendizaje previo de los alumnos, necesitan saber cuál es el aprendizaje previo. El aprendizaje anterior del alumno incluye 2 puntos. 1. Su nivel de conocimiento en un área de contenido específico. 2. Su comprensión de conceptos en el área de contenido específico. Por ejemplo, el grado con el que ellos puedan hacer generalizaciones mediante un proceso de abstracción de un número de ejemplos discretos. 3. El nivel de sus habilidades específicas para el área de contenido. Por ejemplo, la capacidad o competencia para ejecutar una tarea. 4. Las actitudes de los alumnos que están desarrollando, por ejemplo, el interés que muestran y sus niveles de iniciativa y confianza. 4. Conocimiento de la evaluación. Los profesores necesitan conocer un conjunto de estrategias de evaluación formativa para que puedan ampliar las oportunidades de obtener evidencia del desempeño de los alumnos. Además, aunque las estrategias de evaluación formativa no siempre satisfacen aceptables estándares de validez y confiabilidad, los profesores necesitan entender que la calidad de la evaluación es un asunto importante. El punto primordial, por consecuencia, es la validez, considerando que el propósito de la evaluación formativa es promover un nuevo aprendizaje. Su validez depende de que éste se produzca en la enseñanza futura. Los profesores también necesitan saber cómo alinear las evaluaciones formativas con las metas de enseñanza y asegurar que la evidencia de la evaluación formativa y las inferencias que hacen de ella tienen la calidad suficiente como para permitirles entender dónde está el alumno a lo largo de su progreso de aprendizaje. Finalmente, los profesores necesitan saber que sus propias evaluaciones del aprendizaje no son las únicas fuentes de evidencia disponible. La autoevaluación del alumno y las evaluaciones de pares ofrecen oportunidades importantes para conocer el actual estado del aprendizaje. Además de un conocimiento de base apropiado, la implementación exitosa de la evaluación formativa requiere del docente habilidades específicas. Los profesores necesitan ser capaces de 1. Crear en el aula condiciones que permitan una evaluación exitosa. 2. Enseñar a los alumnos a evaluar su propio aprendizaje y el aprendizaje de otros. 3. Interpretar las evidencias. 4. Ajustar su enseñanza al vacío de aprendizaje del educando. Heiting 2007. A continuación se especifica en qué consiste cada una de estas habilidades. 2 puntos. 1. Crear las condiciones. Si los alumnos se van a implicar en la evaluación, 2 cosas necesitan ocurrir. 1. Los profesores deben crear una cultura de aula que apoye la autoevaluación y la evaluación de pares. Esto significa que el aula es vista como un lugar donde todos los alumnos sienten que son respetados y valorados y que ellos tienen una contribución importante que hacer. Y 2. Los alumnos deben tener las habilidades para construir una comunidad de aprendices caracterizadas por un reconocimiento y apreciación de las diferencias individuales. Las normas sociales de aula, cómo escuchar respetuosamente al otro, responder positivamente
y constructivamente y apreciar los niveles de habilidad diferentes entre pares. Capacitará a los alumnos para sentirse seguros en el ambiente de aprendizaje y aprender con y desde el otro. Pero sobre todo, los profesores necesitan adquirir las habilidades para modelar las normas de seguridad de aula mediante su propia actuación. 2. Autoevaluación del alumno. Los profesores deben enseñar a los alumnos a evaluar su propio aprendizaje y el aprendizaje de otros. Esta participación ayuda a los alumnos a establecer metas y criterios para el éxito, a reflexionar sobre su propia comprensión y la de otros, y a evaluar el aprendizaje de acuerdo a los criterios establecidos. Las estrategias para implicar a los alumnos en la autoevaluación pueden ser simples, como pedirles que reflexionen sobre su actuación mediante preguntas tales como: ¿Piensas que tu respuesta demostró comprensión? Si es así, ¿por qué piensas esto? Si no es así, ¿por qué piensas que no demostraste comprensión? Desde esta base, alumnos pueden aprender a ser más independientes y reconocer cuándo no entienden, cuándo necesitan hacer algo más y cuándo pueden hacer para mejorar. Las habilidades del profesor también ayudan a los alumnos a aprender a dar retroalimentación constructiva a sus compañeros, lo que puede facilitar su crecimiento futuro. Desde el principio se pueden emplear frases como «no fue claro para mí» o «yo no entendí su punto acerca de», lo que permitiría a los alumnos regresar hacia un detallado análisis de la actuación de sus compañeras o compañeros en otros criterios específicos. Una vez más, los profesores pueden moldear todo esto en el aula, de modo que los alumnos vean que colaboran con su profesor y sus pares en desarrollar una comprensión compartida de su aprendizaje actual y lo que necesitan hacer para avanzar. 3. Interpretar la evidencia. Las habilidades de los profesores en hacer inferencias en la respuesta de los alumnos son cruciales para la efectividad de la evaluación formativa. Antes que las estrategias de evaluación, observación, diálogo, pedir una demostración o una respuesta escrita, los profesores deben examinar las respuestas de los alumnos desde la perspectiva de lo que ellas revelan acerca de sus concepciones, ideas erróneas, habilidades y conocimientos. Esto implica un cuidadoso análisis de las respuestas en relación con los criterios para el éxito que ha sido establecido. En esencia, los profesores necesitan inferir cuál es justo el vacío correcto que están entre el aprendizaje actual y las metas deseadas, identificando la comprensión emergente de los alumnos o las habilidades de suerte que ellos puedan construir sobre estas, modificando la enseñanza para facilitar el progreso. El análisis de las respuestas de los alumnos tiene lugar de diferentes espacios de tiempo, dependiendo del método de evaluación. En las evaluaciones de vuelo, los profesores tienen que hacer interferencias de momento a otro. En una evaluación situada en el currículum, el análisis del trabajo del alumno sucederá después de la clase y se requiere de más tiempo para realizar el examen o reconocimiento. En ambos ejemplos, la importancia del conocimiento del tema y el análisis es prioritario, pues el éxito del análisis depende totalmente de esto. Si se carece de un sólido conocimiento del tema, existe el riesgo de que el análisis del profesor se centre en aspectos superficiales del aprendizaje a expensas de niveles más profundos de comprensión. Un análisis poco preciso del estado del aprendizaje del alumno conducirá a errores en las próximas etapas de la enseñanza. El análisis de las respuestas también proporciona el contenido o la sustancia para la retroalimentación de los alumnos. Los profesores necesitan habilidades para traducir un análisis de retroalimentación clara y descriptiva, ajustada en los criterios de éxito, que pueda ser usada por los alumnos para fomentar su aprendizaje. 4. Ajustar la enseñanza al vacío. Ya hemos dicho que el vacío es la brecha que existe entre el estado actual de aprendizaje del alumno y la meta de aprendizaje deseada. Si los pasos sucesivos de la enseñanza para llenar el vacío son demasiado difíciles para el alumno, es previsible que surja la frustración si son demasiado fáciles. El aburrimiento y el descontento parecen inevitables. Por lo tanto, los profesores necesitan habilidades para traducir sus interpretaciones de los resultados de evaluación en acciones de enseñanza que correspondan con las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Esto implica seleccionar experiencias de aprendizaje que contengan demandas apropiadas para el alumno y ordenarlas de modo que cada elemento sucesivo encamine al educando hacia la realización del resultado deseado. Para poder cubrir el vacío en las próximas etapas de aprendizaje, son importantes las habilidades de andamiaje del profesor, entre las cuales se encuentra decidir sobre las estrategias apropiadas que deben ser completadas por sus habilidades para ejecutarlas. Su labor es garantizar que el alumno reciba el apoyo apropiado
de suerte que el nuevo aprendizaje se internalice progresivamente y al final se convierta en parte del logro independiente del alumno. El ajuste de la enseñanza con el vacío de aprendizaje identificado no se podrá lograr de forma efectiva sin una enseñanza diferenciada en el aula. En un aula, justo el vacío correcto de un alumno no es siempre el mismo de otro. Desde luego esto no es práctico, pues difícilmente en las condiciones actuales los profesores podrían cometerse una enseñanza individualizada. Sin embargo, una buena estrategia puede consistir en que el profesor ofrezca una lección para toda la clase, que provea andamiaje para un rango de niveles de aprendizaje, mientras forma subgrupos para la enseñanza, asigna actividades individuales y emplea una combinación de enfoques didácticos y exploratorios que ayuden a acomodar las diferencias que existen en el grupo de clase. Aportes de la investigación en evaluación formativa para el desarrollo de la evaluación sostenible. La bibliografía existe sobre la evaluación formativa ha sido investigada mediante una amplia versión a cargo de los ingleses Black y William 1998 A y B. Su trabajo representa una contribución importante como punto de partida para un examen de lo que se necesita para la evaluación sostenible. En esta sección pasaremos revista a algunos de los resultados más importantes de la revisión mencionada, aderezados con comentarios de Bones 2000 sobre cada uno de ellos. Es necesario un criterio o marco basado en estándares. Los principales obstáculos de la evaluación con referencia a la norma en la ruta de la mejora de la calidad del aprendizaje se centra en la discriminación entre los diferentes alumnos, no en la discriminación entre diferentes niveles de logros de aprendizaje. Si un marco basado en estándares, los alumnos no pueden saber si sus logros son el resultado de satisfacer un estándar aceptable o simplemente va mejor que otros alumnos de la misma generación. Existen claros signos de que las universidades se están moviendo hacia la adopción de políticas de evaluación que promueven enfoques basados de estándares y evitan evaluaciones de referencia normativa. Ejemplos de universidades australianas que han establecido políticas de este tipo son Queensland en Sydney y la University of Technology. Conseguir que los docentes adopten estas políticas resulta más problemático, ya que muchos están inciertos en culturas disciplinarias que no comprenden el supuesto de que el aprendizaje es para todos. Esta idea de que la universidad debe ser selectiva solo para los mejores sigue firmemente arraigada en la cultura profesional docente. Es necesaria la creencia de todos los alumnos pueden tener éxito. A menos de que los profesores tengan expectativas positivas acerca del desempeño de sus alumnos y los consideren dignos de alcanzar el éxito, es poco probable que ellos crean esto por sí mismos. Los alumnos siempre deben estar tratados como si fueran a tener éxito. Esto significa dar un trato de respeto a todos los alumnos, no subestimarlos ni sugerir que no podrán triunfar en su curso. Si admitimos que las ideas expresadas antes de representar un supuesto válido, entonces el riesgo a la universidad o a las clases tienen que cambiar. Es éticamente irresponsable admitir que los alumnos en un programa educativo y asumir que no tendrán éxito porque al hacerlo se estará creando un clima nocivo para el aprendizaje. Las creencias de los alumnos acerca de su propia capacidad como aprendices puede afectar el logro. Junto a las creencias de los profesores de que los alumnos pueden tener éxito, se debe colocar las creencias de los propios alumnos en sus habilidades. Estas están, por supuesto, notablemente influenciadas por las creencias de los profesores. Las prácticas de evaluación deben contribuir a la construcción de la confianza de los alumnos en su capacidad para aprender, no socavarla. Se debe considerar la separación entre la retroalimentación y la clasificación. Los estudios examinados por Black y William 1998b sugieren que los comentarios sin calificaciones que se devuelven a los alumnos después de un ejercicio o tarea puede conducir a un mejor aprendizaje que los comentarios con calificaciones. Las notas o calificaciones son una forma de código familiar para los maestros, pero que actúan como una barrera para la comprensión del alumno. Antes de que los maestros codifiquen sus comentarios en un símbolo cuyo significado solo es compartido para lo que los alumnos intenten descifrar en ese símbolo, para obtener retroalimentación es mejor reducir el mínimo de las traducciones necesarias entre el comentario y la recepción. Decir lo que quieres decir es una característica de una buena retroalimentación. Las calificaciones siempre dicen más o menos. Más en el sentido que privilegian un trabajo que relaciona a los alumnos con la clasificación, menos en el sentido que las calificaciones no pueden expresar eficazmente las especificaciones de lo que podría hacerse para conseguir la mejora.
El objetivo de la evaluación debe ser el aprendizaje más que el rendimiento. Es perentorio enfatizar la comprensión de los alumnos, aprender a resolver problemas, en lugar de centrar el esfuerzo únicamente en alcanzar metas de desempeño, solo para solución de problemas. Black y William, 1998, señala que la retroalimentación que desvía la atención de la tarea hacia la autoestima puede tener un efecto negativo sobre las actitudes y el rendimiento. Black y William, 1998b, 23. Las actividades de evaluación a menudo son diseñadas de tal manera que los alumnos se concentren en la prueba en sí misma y el papel que juega en ella. Esto no favorece su aprendizaje porque lo importante es su cumplimiento, no lo que necesita para encarar el reto. Es necesario que los profesores y los alumnos se centren en la tarea, no en el yo. Descentrarse del yo parece ser un requisito previo para la evaluación efectiva. El desarrollo de la evaluación es vital. La evaluación formativa hecha por otros solo puede tener un impacto en el aprendizaje cuando ejerce influencia sobre la propia autoevaluación del alumno. Bounds, 1995. Los hallazgos de investigación muestran que la evaluación frecuente es altamente eficaz en la mejora del rendimiento de los alumnos. Debe fomentarse la evaluación reflexiva con sus compañeros, aunque la autoevaluación y la coevaluación entre los alumnos son importantes. Muchas formas de evaluación de pares son ineficaces. Esto ocurre cuando los propios compañeros del alumno son empleados como asesores sustitutos para producir calificaciones, es decir, la atención se centra realmente en la evaluación sumativa. Crear un clima de clase donde dar y recibir retroalimentación sea una práctica habitual que forma parte de la enseñanza y el aprendizaje, implica considerar que vale la pena el aprendizaje entre pares, tener una proporción de compañeros, cada uno situado en una escala con relativa poca información para producir calificaciones que se utilizan principalmente con fines de clasificación, tiende a interrumpir el aprendizaje en el grupo. El empleo de una variedad de evaluaciones es compatible con el aprendizaje entre pares, donde cada uno aprende de los otros. Bloom, Cohen y Sampson, 1999. Para que la evaluación sea formativa debe ser utilizada. La única forma de saber los resultados de aprendizaje de la retroalimentación es que los alumnos den algún tipo de respuesta para completar el ciclo de retroalimentación. Salder, 1989. Este es uno de los aspectos de la evaluación formativa más frecuentemente olvidado. A menos de que los alumnos puedan usar la retroalimentación para producir un trabajo mejor a través, por ejemplo, de volver a hacer la misma tarea, no existe una forma de saber si la retroalimentación ofrecida ha sido eficaz. Este punto tiene serias implicaciones para los cursos de educación superior. Están siempre abordados nuevas tareas de aprendizaje sin comprobar si las anteriores han sido plenamente comprendidas. Por supuesto, no estamos sugiriendo que los alumnos tengan que rehacer todo su trabajo a la luz de la retroalimentación, solo que si a ellos se les ofrece pocas o nulas oportunidades para hacerlo, como suele ocurrir con frecuencia, entonces el impacto que la retroalimentación puede tener en el aprendizaje se reduce al mínimo. El desafío es encontrar el equilibrio entre proveer una amplia gama de oportunidades de aprendizaje para los alumnos y permitirles completar el ciclo de retroalimentación suficientes veces para que obtengan confianza en que sus logros son seguros y puedan realmente demostrar los resultados deseados. La evaluación formativa requiere cambiar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Los cambios necesarios para aplicar una evaluación formativa de modo eficaz no significa la suma de nuevas pruebas, implica el rediseño de la enseñanza y el aprendizaje. Cambiar la retroalimentación es un asunto que está en el corazón de la pedagogía. La aplicación de prácticas de evaluación que los maestros tienen de su propio papel en relación con los alumnos y sus prácticas de aula. Black y William, 1998b, 20. Por ejemplo, un aspecto clave de la evaluación es ayudar a los alumnos a reconocer las señales del contexto de estudio que indican lo que es un trabajo de buena calidad y ayudarles a desarrollar criterios que les permita distinguir lo bueno de lo no tan bueno en el resultado de una tarea. Es decir, ayudar a los alumnos a reconocer indicios externos que pueden utilizar para proporcionarse retroalimentaciones a sí mismos. En síntesis, aun si los profesores tienen todas las habilidades y el conocimiento requerido para la evaluación formativa, sin las actitudes apropiadas hacia el papel que pueda jugar en la enseñanza y el aprendizaje, sus conocimientos y habilidades permanecerán inactivos. No se trata solo de saber conocimientos, sino de contar con la motivación, las disposiciones y actitudes favorables para el cambio. Stoll y Fink, 1999. Los profesores deben ver la evaluación formativa como un proceso que merece la pena, que produce información valiosa acerca del aprendizaje de los alumnos.
Si ellos no hacen, la evaluación formativa será vista como cualquier otra cosa que les esté siendo extremadamente impuesta. Los profesores tienen que mirar a la evaluación formativa y al proceso de enseñanza como inseparables y reconocer que uno no puede suceder sin el otro. También si los alumnos son implicados con éxito en controlar y evaluar en su propio aprendizaje y de sus compañeros, entonces necesitan ser considerados por sus profesores como socios o compañeros en el aprendizaje. Esta no es una actitud que tradicionalmente se encuentra extendida en la profesión docente. Si la evaluación formativa ha de ser considerada como una parte integral de la práctica profesional, entonces será necesario hacer una inversión importante en los profesores. Esta inversión debe empezar con cambios en la formación inicial. Ningún profesor o profesora debería egresar de un programa de formación profesional sin el conocimiento necesario para evaluar el aprendizaje del alumno. Además, al inicio de su carrera, los profesores noveles deben tener oportunidades para desarrollar y practicar las habilidades de evaluar antes de que ellos sean responsables de un grupo de clase. Los formadores de maestros juegan un papel significativo en asegurar que los programas de formación docente provean a sus alumnos con el conocimiento y las habilidades necesarias para integrar la enseñanza y la evaluación en las prácticas de aula. La inversión en los profesores debe continuar con el desarrollo profesional en servicio. Antes que abastecer con más pruebas estandarizadas, los líderes educativos a nivel nacional, estatal, municipal y de cada escuela deberían llevar a cabo esfuerzos coordinados para crear estructuras y proveer recursos que apoyen el desarrollo profesional docente efectivo. Esta inversión debe ser vista como un proyecto a largo plazo, orientada a mejorar tales prácticas de enseñanza como el aprendizaje del alumno, y esto seguramente es una empresa que merece la pena. ¿Cómo se puede mejorar la evaluación formativa? Como el lector puede advertir, practicar la evaluación formativa no es una tarea sencilla. Por tanto, el profesorado necesita proveerse de un conjunto de orientaciones que le permita gradualmente un cambio en ese sentido. Black y Williams, 1998a. Identificaron 3 componentes que pueden contribuir a mejorar la evaluación formativa. Estos son 2 puntos: la autoestima de los alumnos, la autoevaluación de los alumnos y la evolución de la enseñanza efectiva. A continuación se desarrolla cada uno de ellos. La autoestima en los alumnos. Un informe de las escuelas en Suiza plantea que un número de alumnos se contenta con pasar. Todos los profesores que quieren practicar una evaluación formativa deben reconstruir los contratos de enseñanza a fin de contrarrestar los hábitos adquiridos por sus alumnos. El alumno es el usuario final de la información que se obtiene de la evaluación, con el fin de mejorar su aprendizaje. Este hecho tiene una cara positiva y una cara negativa. Veamos el primer lado negativo. Ocurre cuando la cultura del aula se centra en los premios, las estrellas de oro, las calificaciones o la clasificación de la clase. Entonces los alumnos buscan formas de obtener calificaciones más altas antes que mejorar su aprendizaje. Una consecuencia reportada es que cuando ellos tienen que hacer alguna elección, evitan las tareas difíciles. Ellos también invierten tiempo y energía buscando pistas para dar con la respuesta correcta. En realidad, muchos alumnos se muestran reacios a hacer una pregunta por temor al fracaso. A los alumnos que tienen dificultades en los estudios se les hace creer que carecen de capacidad, y esta creencia los lleva a atribuir sus dificultades a un efecto de sí mismos sobre el que no pueden hacer mucho. Así, ellos evitan invertir esfuerzos en aprender, lo que solo puede conducir a la decepción, y tratan de aumentar su autoestima con otros medios. En cuanto al lado positivo, se plantea que como los alumnos son los usuarios primarios de la información obtenida por la evaluación informativa, los resultados negativos, con un enfoque obsesionado por la competencia y el consiguiente temor de incumplimiento por parte de los alumnos con bajo rendimiento, no son algo inevitable. Como ya ha sido planteado antes, se necesita un cambio en la cultura de aula. Se necesita transitar hacia una cultura de éxito, respaldada por la creencia de que todos los alumnos pueden lograrlo. En este sentido, la evaluación formativa puede ser un arma poderosa si es comunicada de la forma correcta. Se ha comprobado que la evaluación formativa puede ayudar a todos los alumnos, que rinde particularmente buenos resultados con los alumnos de bajo rendimiento. Se concreta en problemas específicos de su trabajo, generándoles una comprensión clara de lo que está mal y cómo corregirlo. Los alumnos pueden aceptar y trabajar con tales mensajes, siempre que no se vean empañados por insinuaciones acerca de la capacidad, la competición y la comparación con otros.
En resumen, el mensaje puede ser expresado en los siguientes términos. La retroalimentación para el alumno debe basarse en las cualidades particulares de su trabajo, con orientaciones claras sobre lo que él puede hacer para mejorar y evitar las comparaciones con otros alumnos. Autoevaluación de los alumnos. Muchas innovaciones exitosas han desarrollado la autoevaluación y la evaluación de pares como formas de mejorar la evaluación formativa, y dicho trabajo ha logrado cierto éxito con alumnos de 5 años en adelante. Este vínculo de la evaluación formativa con la autoestima no es un accidente, en realidad es inevitable. Para explicar esta última declaración, primero deberíamos advertir que el problema principal que se encuentra quienes están desarrollando autoevaluaciones no es un problema de validez y confiabilidad. Los alumnos generalmente son honestos y confiables en la evaluación que hacen de sí mismos y de otros. Incluso ellos pueden ser demasiado severos consigo mismos. El principal problema es que los alumnos pueden evaluarse en sí mismos solo cuando tienen una imagen suficientemente clara de sus objetivos y del aprendizaje que intentan alcanzar. Es sorprendente, pero muchos alumnos carecen de tal imagen y parecen que se han acostumbrado a recibir la enseñanza en el aula como una secuencia de ejercicios arbitraria sin una lógica global. Superar este patrón de recepción pasiva requiere un trabajo arduo y sostenido. Cuando los alumnos adquieren esta visión global, entonces se convierten en individuos más comprometidos y más efectivos como aprendices. Además, sus propias evaluaciones llegarán a ser objeto de debate con sus profesores y con los demás, y esta discusión favorece aún más la reflexión de su propio pensamiento, que es esencial para el buen aprendizaje. Entonces, la evaluación de los alumnos, lejos de ser un lujo, es de hecho un componente esencial de la evaluación formativa. Cuando alguien está tratando de aprender, la retroalimentación del esfuerzo tiene 3 elementos: A. Reconocimiento de la meta deseada; B. Evidencia acerca de la situación actual; y C. Cierta comprensión de alguna forma para llenar el vacío entre las dos. Los 3 deben ser comprendidos antes de que el alumno pueda tomar medidas para mejorar el aprendizaje. Tal argumento es consistente con ideas más generales establecidas por la investigación en la forma en que las personas aprenden. Los nuevos conocimientos no son simplemente dirigidos y almacenados de forma aislada, tienen que ser asimilados en relación con las ideas preexistentes. Las nuevas y las viejas ideas pueden ser inconscientes o entrar en conflicto, y las disparidades deben ser resueltas por las acciones reflexivas por parte del alumno. Darse cuenta de que hay nuevas metas para el aprendizaje es una parte esencial de este proceso de asimilación. En conclusión, si la evaluación formativa es para ser productivos, los alumnos deben ser entrenados en autoevaluación, de modo que ellos puedan comprender los propósitos principales de su aprendizaje y así saber lo que se necesita hacer para alcanzarlos. La evolución de la enseñanza efectiva. Las investigaciones referidas antes muestran claramente que los programas efectivos de evaluación formativa implican mucho más que la suma de unas cuantas observaciones y pruebas suministradas a un programa educativo. Ellos demandan un análisis cuidadoso de los principales componentes del plan de enseñanza. En realidad insistimos en que la enseñanza y la evaluación formativa son inseparables. Por otro lado, es importante la elección de las tareas para trabajar en el aula y las tareas para casa. Las tareas tienen que justificarse en función de los objetivos del aprendizaje a los que sirven y pueden funcionar bien solo si la etapa de planeación se incorpora a las oportunidades que los alumnos tendrán para comunicar el proceso de su comprensión. El debate, la observación de actividades y las calificaciones del trabajo escrito pueden ser usadas para mejorar esas oportunidades, pero entonces es importante mirar o escuchar cuidadosamente el aula, lo escrito y las acciones a través de las cuales los alumnos desarrollan y muestran el estado de su comprensión. Las oportunidades para que los alumnos expresen su comprensión deberán estar diseñadas en cualquier actividad de enseñanza. En este inicio, la interpretación mediante la evaluación formativa ayudará al aprendizaje. Las discusiones en las que los alumnos son guiados para que logren expresar su entendimiento con sus propias formas son una importante ayuda para incrementar el conocimiento y mejorar la comprensión. El diálogo ofrece al profesor la oportunidad de responder y reorientar el pensamiento del alumno. Sin embargo, hay claros ejemplos de dichos debates en los que los profesores responden sin darse cuenta, en formas que pueden inhibir el aprendizaje futuro del alumno. Existen varios ejemplos en los que los profesores buscan una respuesta particular y necesita flexibilidad o confianza para hacer frente a lo inesperado. Así, el profesor trata de guiar al alumno para que dé la respuesta esperada. Al manipular el diálogo de esta forma, el profesor decide hacer algo extraño, a menudo reflexivo, pero poco ortodoxo,
Intenta que los alumnos elaboren sus propias respuestas. Con el tiempo los alumnos captan el mensaje, ellos no quieren pensar sus propias respuestas. El objeto del ejercicio es elaborar o indagar la respuesta que el profesor espera ver o escuchar. El rasgo particular del habla entre el profesor y los alumnos es la solicitud de preguntas por parte del profesor. Esta forma natural y directa de controlar el aprendizaje a menudo es improductiva. Un problema común es que después de una pregunta, los profesores no esperan suficiente tiempo para permitir a los alumnos pensar su respuesta. Cuando un profesor responde su propia pregunta retórica, después de solo 2 o 3 segundos y cuando un minuto de silencio no es tolerable, no hay posibilidad de que el alumno pueda pensar qué decir. De la situación anterior se derivan 2 consecuencias, ambas igualmente negativas. A. Como solo las preguntas sobre hechos pueden producir respuesta en tan corto tiempo, son estas preguntas las que predominan. Y B. Los alumnos ni siquiera intentan pensar una respuesta. Como saben, la respuesta seguida de otra pregunta va a llegar en pocos segundos, no tiene sentido intentarlo. También existe el caso que solo unos pocos alumnos en una clase respondan las preguntas del profesor. El resto del grupo se lo deja a esos pocos, a sabiendas de que pueden responder tan rápido y no están dispuestos a cometer errores en público. En este escenario, el profesor, al bajar el nivel de las preguntas y aceptar las respuestas de unos pocos, puede mantener la clase, pero sin el entendimiento de la mayoría de los alumnos. El diálogo pregunta-respuesta se convierte en un ritual en el que la participación reflexiva queda excluida. Hay algunas formas para romper este ciclo particular. Ellas incluyen dar a los alumnos tiempo para responder, pedirles discutir sus ideas en pares o en pequeños grupos, de manera que el demandado esté hablando en nombre de todos, solicitar a los alumnos que elijan entre diferentes respuestas posibles y que voten las opciones, pedir a todos que escriban una respuesta y después lean unas pocas seleccionadas, etc. Lo que es esencial es que cualquier diálogo debe generar una reflexión profunda en la que todos los alumnos sean motivados a tomar parte, porque solo entonces el proceso formativo puede empezar a funcionar. En resumen, el diálogo entre los alumnos y el profesor debe ser profundo, reflexivo, dirigido a evocar y explorar la comprensión y conducido de modo que los alumnos tengan una oportunidad para pensar y expresar sus ideas. Las pruebas elaboradas por el profesor, las pruebas externas y otros ejercicios asignados como tareas para casa también son medios importantes para promover la retroalimentación. Una buena prueba puede ser ocasión para el aprendizaje. Es mejor tener frecuentes pruebas cortas que pruebas largas ocasionalmente. Cualquier aprendizaje primero debe ser probado aproximadamente después de una semana del primer encuentro, pero con frecuencia las pruebas son contraproducentes. La calidad de los ítems de una prueba, es decir, su relevancia para las principales metas de aprendizaje y su comunicación clara a los alumnos, exige también un examen profundo. Las preguntas son difíciles de generar, los profesores deben colaborar y recurrir a fuentes externas para reunir dichas preguntas. Si deseamos garantizar la calidad de la retroalimentación, es esencial que las preguntas propuestas sean de buena calidad. Los estudios han demostrado que si a los alumnos se les otorga solo notas o calificaciones, ellos no se beneficiarán de la retroalimentación. El peor escenario es aquel en que algunos alumnos que logran bajas calificaciones esta vez también obtuvieron bajas calificaciones la vez pasada y esperan obtener bajas calificaciones la próxima vez. El círculo de fracaso repetido llega a ser parte de una creencia compartida entre tales alumnos y su profesor. Se ha mostrado que la retroalimentación para mejorar el aprendizaje, cuando ofrece a todos los alumnos orientación específica sobre sus fortalezas y debilidades, preferentemente sin ninguna calificación global. La forma en que los resultados de las pruebas son comunicados a los alumnos, de modo que ellos puedan identificar sus propias fortalezas y debilidades, es algo crítico. A los alumnos se les deben dar medios y oportunidades para trabajar con la evidencia de sus dificultades. Para propósitos formativos, una prueba final de una unidad, un módulo de enseñanza es inútil, es demasiado tarde para trabajar con los resultados. Moreno 2010A. La retroalimentación sobre las pruebas, el trabajo individual y las tareas para casa debe ofrecer a todos los alumnos orientación sobre cómo mejorar. A todos los alumnos se les debe brindar ayuda y una oportunidad para trabajar en la mejora. Todos estos puntos dejan claro que no hay una sola forma para mejorar la evaluación formativa. Lo que es común a ellos es que un enfoque del profesor debe empezar por ser realistas y confrontar la pregunta: ¿realmente conozco suficiente sobre la comprensión de mis alumnos para ser capaz
de ayudar a cada uno de ellos? Mucho del trabajo que los profesores deben hacer para lograr un buen uso de la autoevaluación formativa puede generar dificultades. Algunos alumnos resistirán los intentos para cambiar las acostumbradas rutinas, porque cualquier cambio de este tipo no es cómodo, y el énfasis sobre el reto de pensar por sí mismo y no solo trabajar más duro puede ser amenazante para muchos. No se puede esperar que los alumnos crean en el valor de los cambios para su aprendizaje antes de que ellos hayan experimentado los beneficios de tales cambios. Además, muchas de las iniciativas propuestas consumen más tiempo de clase, particularmente cuando el propósito central es cambiar la perspectiva sobre el aprendizaje y los métodos de trabajo de los alumnos. Entonces, los profesores tienen que asumir el riesgo y pensar que tal intervención de tiempo ofrecerá recompensas en el futuro. Reconocer que dar cumplimiento a la exigencia de cubrir todo el programa según el calendario previsto, pero con una pobre comprensión por parte de los alumnos, es un ejercicio inútil e incluso puede ser nocivo. Los profesores deben arreglárselas con dos asuntos básicos que son la fuente de muchos de los problemas asociados con el cambio a un sistema de evaluación formativa. 1. La naturaleza de las creencias de los profesores sobre el aprendizaje. Si el profesor asume que el aprendizaje es transmitido y aprendido, que la comprensión se desarrolla después y que la claridad de la exposición acompañada de recompensas por la paciente recepción es lo esencial de la buena enseñanza, entonces la evaluación formativa resulta innecesaria. Sin embargo, la mayoría de los profesores acepta la abundante evidencia de que este modelo de transmisión no funciona, incluso si se les juzga por sus propios criterios, y parecen estar dispuestos a comprometerse con una enseñanza mediante la interacción. La evaluación formativa es un componente esencial de tal enseñanza. Con esto no queremos dar a entender que la enseñanza individualizada uno a uno es la única solución. Queremos decir que lo que necesita es cultura de aula, de preguntas y pensamiento profundo, en la que los alumnos nos aprendan a debatir con los profesores y los compañeros. Nuevamente, lo que emerge con claridad es la indivisibilidad de la enseñanza y las prácticas de evaluación formativa. El otro asunto que puede crear problemas a los profesores que desean adoptar un modelo interactivo de enseñanza y aprendizaje son 2. La creencia de los profesores sobre el potencial de que todos sus alumnos para aprender. Para enfatizar el contraste, diremos que existe por un lado la visión del hoy fijo, una creencia de que todos los alumnos tienen una inteligencia fija y heredada que no puede ser alterada por medio de la escolarización. Por otro lado, existe la visión del potencial sin explotar, una creencia que parte de la asunción de que la llamada capacidad es un complejo de habilidades que pueden ser aprendidas. En esta obra abogamos por la creencia subyacente de que todos los alumnos pueden aprender de modo más efectivo si se puede eliminar mediante un manejo sensible los obstáculos para aprender, sean fracasos cognitivos nunca diagnosticados o daños a la confianza personal, o una combinada de las dos. Es indudable que la verdad se encuentre en estos extremos, pero la evidencia es que las formas de conducir la evaluación formativa que funciona con los supuestos del potencial sin explotar ayudan a los alumnos a aprender y pueden particular apoyo a aquellos que previamente se han esforzado. Una vez que han sido tratado conceptualmente el tema de la evaluación formativa con suficiente detalle, es momento de plantear algunas propuestas metodológicas concretas para llevar a cabo la evaluación formativa. Hemos elegido 3 dispositivos metodológicos por la importancia que tiene en cuanto a la frecuencia de su empleo en las prácticas educativas en el aula. 1. El interrogatorio. 2. La retroalimentación mediante las calificaciones. Y 3. La coevaluación y autoevaluación. Desarrollaremos cada una de estos dispositivos en la siguiente sección. Procedimientos para la evaluación formativa. El interrogatorio. Aunque el tema de las preguntas ya han sido abordado brevemente en páginas anteriores, en esta sección continuaremos aportando otros elementos adicionales al mismo, dada la importancia que las preguntas planteadas tienen durante la clase por su poder de influir o no en la mejora del aprendizaje de los alumnos. Una técnica muy usual empleada por el docente para averiguar si los alumnos comprenden lo que se les está enseñando consiste en interrogarlos directamente durante la clase. En cuanto a este punto se identifican 2 polos. En un extremo están las preguntas muy generales que no se dirigen a nadie en particular, las cuales a menudo se conforman de 1 o 2 palabras como ¿entienden?, ¿está claro?, o ¿alguna duda?. Por lo general
no requiere más que un gesto de asentamiento como respuesta por parte de los alumnos. En el otro extremo se encuentran las preguntas muy específicas dirigidas a determinados alumnos, mismas que son mucho más interesantes desde una perspectiva pedagógica. Por lo común se pide a un alumno que exponga lo que ha aprendido sobre un tema o demuestre el dominio de alguna destreza al ejecutarlo. Estas preguntas puntuales no pueden ignorarse o evadirse como ocurre con las más vagas y generales del otro extremo. Jackson 2002, 87. Como hemos señalado antes, muchos maestros no planifican ni conducen el diálogo en el aula de manera que pueden ayudar a los alumnos a aprender. La investigación ha demostrado que después de hacer una pregunta, muchos profesores esperan menos de un segundo y luego, si no hay una respuesta, inmediatamente formulan otra o ellos mismos responden a la pregunta. Una de las consecuencias de tan poco tiempo de espera es que las únicas preguntas que funcionan son aquellas que pueden ser contestadas rápidamente, sin pensar, es decir, las llamadas preguntas de memorización de hechos. En consecuencia, el diálogo será en un nivel superficial. La clave para cambiar esta situación es permitir más tiempo de espera, pero muchos profesores tienen dificultades para hacer esto, porque les obliga a romper sus hábitos establecidos. Aumentar el tiempo de espera puede ayudar a los alumnos a participar en los debates e incrementar la amplitud de sus respuestas. Otra forma de ampliar la participación es solicitar a los alumnos una lluvia de ideas, tal vez en pares, de 2 o 3 minutos antes de que el profesor les pida su participación. En general, una consecuencia de estos cambios es que los profesores aprendan más acerca de los conocimientos previos de los alumnos, las posibles lagunas existentes y las ideas equivocadas de estos conocimientos, de modo que las próximas actuaciones de los profesores puedan dirigirse de la mejor manera a las necesidades reales de los alumnos. Aprovechar estos cambios significa alejarse de la rutina de preguntas cerradas acerca de hechos y reorientar la atención sobre la calidad y las diferentes funciones de las preguntas en el salón de clases. Consideremos, por ejemplo, el uso de una gran pregunta, una pregunta abierta, una tarea de resolución de problemas que pueda establecer el escenario para una clase y que suscite un amplio debate o que centre la discusión del tema en grupos pequeños. Sin embargo, para que esta estrategia sea productiva, tanto las preguntas de la tarea podría generar como las formas de dar seguimiento a estas respuestas tienen que ser anticipadas. La colaboración entre profesores para intercambiar ideas y experiencias acerca de cómo elaborar buenas preguntas es muy valiosa. Las mismas preguntas se convierten entonces en una parte significativa de la enseñanza. Hay que centrar la atención en cómo ellas pueden construirse y usarse para explotar y desarrollar el aprendizaje de los alumnos. El interrogatorio efectivo es también un aspecto importante de las intervenciones improvisadas de los profesores cuando los alumnos participan de una actividad. Hacer preguntas simples tales como ¿por qué piensas eso? O ¿cómo podrías expresar eso? Puede convertirse en parte de la dinámica interactiva de la clase y puede proporcionar una valiosa oportunidad para ampliar el pensamiento de los alumnos a través de información inmediata sobre su trabajo. En general, las principales sugerencias para la acción que ha surgido de la experiencia de los profesores son: 1. Se tiene que invertir más esfuerzo en la elaboración de las preguntas que vale la pena formular, es decir, preguntas que exploran temas que son fundamentales para el desarrollo de la comprensión de los alumnos. 2. Espere tiempo, el cual tiene que ser aumentado en varios segundos con el fin de dar a los alumnos tiempo para pensar, y se debe esperar que todo el mundo tenga una respuesta y contribuya a la discusión. A continuación, todas las respuestas, correctas o incorrectas, se pueden utilizar para el desarrollo, la comprensión. El objetivo es mejorar la reflexión, no dar con la respuesta correcta la primera vez. 3. Las actividades de seguimiento tienen que ser ricas en crear oportunidades para ampliar la comprensión de los alumnos. En pocas palabras, la única condición para hacer preguntas es plantear cuestiones sobre las que un profesor necesita información o sobre las cuales los alumnos tienen que pensar. Cuando estos cambios se han logrado, la experiencia se muestra que los alumnos se convierten en participantes más activos y se dan cuenta que el aprendizaje puede depender menos de su capacidad para detectar la respuesta correcta y mucho más de su disposición para expresar y discutir su propia comprensión. Los maestros también reorientan su función a partir de los temas del contenido dirigido a una exploración y desarrollo de ideas en las que todos los alumnos están involucrados. El efecto de la retroalimentación a través de las calificaciones. Cuando a los alumnos se les ofrece retroalimentación de su trabajo en forma oral y escrita, lo valioso es la calidad del comentario antes de la cantidad. Algunas investigaciones han demostrado que mientras los alumnos aprenden, pueden progresar gracias a la retroalimentación que reciben a través de comentarios.
La entrega de resultados numéricos o calificaciones tiene un efecto negativo, pues los alumnos ignoran los comentarios cuando la calificación obtenida es reprobatoria. Estos resultados a menudo sorprenden a los profesores, pero quienes han dejado de otorgar calificaciones descubren que su experiencia confirma los resultados. Los alumnos se involucran de manera más productiva para mejorar su trabajo. Muchos maestros se preocupan por el efecto que puede provocar el hecho de devolver los trabajos de los alumnos con observaciones, pero sin asignar las puntuaciones o calificaciones. Es cierto que en algunos lugares estas decisiones pueden confrontarse con la política de la escuela al respecto. Los temores iniciales acerca de cómo podrían reaccionar los alumnos parecen no justificarse. Ni los padres ni las autoridades educativas pueden reaccionar negativamente. De hecho, el hacer comentarios a las actividades o tareas de los alumnos ayuda a los padres a centrarse en los temas de aprendizaje y no en tratar de interpretar un puntaje o calificación. En realidad, el esfuerzo que hace muchos profesores dedican en asignar calificaciones a las tareas puede estar mal dirigido. Una puntuación numérica o una calificación no le dice al alumno cómo mejorar su trabajo, por lo que se pierde una oportunidad de mejorar su aprendizaje. Un compromiso para mejorar los comentarios requiere más trabajo inicialmente porque los maestros tienen que atender la calidad de los comentarios que describen sobre el trabajo de los alumnos. La colaboración entre los docentes para compartir ejemplos de comentarios eficaces puede ser muy útil. La experiencia dará lugar a la mayor fluidez en este terreno. Hay, sin embargo, una mayor implicación porque los comentarios son útiles solo si los alumnos los emplean para orientar su trabajo futuro, por lo que son necesarios nuevos procedimientos. La investigación en este tema ha revelado una variedad de formas que ponen un nuevo énfasis en los comentarios. Algunos maestros han renunciado a la asignación de puntuaciones o calificaciones por completo. Algunos otros anotan las puntuaciones en sus cuadernos de registro, pero no las escriben en los cuadernos de los alumnos. Otros dan una puntuación o calificación solo después de que un alumno ha respondido a los comentarios del profesor. Algunos maestros dedican más tiempo a ciertos tipos de trabajo para asegurarse que los alumnos obtengan una buena retroalimentación, y para tener tiempo para hacer esto, o bien no califican algunos trabajos, o ven solo un tercio de los cuadernos de sus alumnos cada semana, o involucran a los educandos en la revisión de tareas sencillas. Un método particularmente valioso es dedicar un tiempo de clase a la reescritura de algunos trabajos seleccionados, de modo que se pueden poner énfasis en la retroalimentación para la mejora dentro de un entorno de apoyo. Esta práctica puede cambiar las experiencias de los alumnos sobre los efectos del trabajo en clase y las tareas. Mientras tratan de producir comentarios retroalimentadores que sean útiles, muchos profesores se percatan de que es necesario volver a evaluar un trabajo que había perdido a los alumnos llevar a cabo. Encuentra que algunas tareas son útiles porque relevan la comprensión y los malos entendidos de los alumnos, mientras que otras se centran principalmente en la transmisión de información. Por ello, algunas actividades son eliminadas, otras modificadas y se buscan activamente nuevas y mejores tareas. En general, las principales ideas para la mejora de la retroalimentación se puede resumir en la siguiente manera: 2 puntos. 1. Las tareas escritas junto con preguntas orales deben motivar a los alumnos a desarrollar y mostrar su comprensión de algunos puntos claves de lo aprendido. 2. Los comentarios deben identificar lo que se ha hecho bien y lo que aún se debe mejorar y ofrecer orientación precisa sobre cómo lograr dicha mejora. Y 3. Se debe planificar oportunidades para que los alumnos respondan a los comentarios como parte del progreso general del aprendizaje. El punto central es que para que la retroalimentación sea eficaz debe provocar que el pensamiento tenga lugar. La aplicación de estas reformas pueden cambiar tanto las actitudes de los profesores como la de los alumnos hacia el trabajo escrito. La evaluación del trabajo de los alumnos se verá menos como un juicio competitivo y sumativo y más como un paso distintivo en el proceso de aprendizaje. Autoevaluación y coevaluación. Se trata de 2 modalidades de evaluación que demanda una participación activa de los alumnos en la valoración de su propio desempeño, que conlleva importantes beneficios para su aprendizaje. En la actualidad, sabemos que los alumnos pueden lograr un objetivo de aprendizaje únicamente si comprenden ese objetivo y pueden evaluar lo que necesitan hacer para alcanzarlo. Así que la autoevaluación es esencial para el aprendizaje. Muchos profesores que han tratado de desarrollar habilidades de autoevaluación en sus alumnos han encontrado que la primera y difícil tarea es lograr que los alumnos piensen en su trabajo en términos de conjunto de metas. En la medida en que lo hacen, empiezan a desarrollar una visión general de qué trabajo les permite manejar y controlar
esto por sí mismo. En otras palabras, los alumnos desarrollan la capacidad de trabajar a nivel metacognitivo. En la práctica, la coevaluación o evaluación de pares resulta ser importante complemento de la autoevaluación. La evaluación de pares únicamente es valiosa si los alumnos pueden aceptar las críticas de su trabajo que provienen de sus compañeros, observaciones que no tomarían en serio si fueran dadas por un profesor. El trabajo de sus compañeros también es valioso porque el intercambio se da en un lenguaje que los alumnos emplean naturalmente y debido a que ellos aprenden adoptando los roles de profesores y examinadores de otros. Cuando los alumnos no entienden una explicación, es probable que interrumpan a un compañero de clase, cuando no interrumpen a un maestro. Además de esta ventaja, la evaluación de pares también es valiosa al poner el trabajo en las manos de los alumnos. Así, el profesor puede estar libre para observar y reflexionar sobre lo que está sucediendo y para destacar las intervenciones útiles. Sin embargo, la autoevaluación solo sucederá si los maestros ayudan a sus alumnos, en particular a los de más bajo rendimiento, a desarrollar la habilidad para hacerlo. Esto puede tomar tiempo y requiere práctica. Una idea simple y eficaz es que los alumnos usen los iconos del semáforo, etiquetando su tablero de color verde, amarillo o rojo, dependiendo de qué piensan que tienen buen entendimiento, parcial o muy poco. Estas etiquetas se utilizan como un simple medio de comunicación de las autoevaluaciones de los alumnos. Luego, a los alumnos se les puede pedir que justifiquen sus juicios agrupándose en parejas, vinculando así la evaluación de pares y la autoevaluación. Esta vinculación puede ayudarlos a desarrollar las habilidades y la afectividad necesaria para una efectiva autoevaluación. Otro método consiste en preguntar a los alumnos en una hoja de trabajo antes de usar los iconos de semáforo y luego solicitarles que indiquen, alzando las manos, si ponen un icono verde, amarillo o rojo. Entonces el docente puede juntar los verdes y los amarillos para que ayuden unos a otros en sus problemas, mientras que los alumnos de color rojo se reúnen con el maestro como un grupo para hacerle frente a sus problemas más profundos. Para que dicho trabajo de grupo de pares tenga éxito, muchos alumnos necesitarán orientación sobre cómo comportarse en grupo, incluyendo habilidades sociales, tales como escuchar al otro y tomar turnos. En algunas asignaturas, dedicar tiempo para ayudar a los alumnos a entender la puntuación de las rúbricas también es muy útil. Los alumnos pueden emplear versiones simplificadas de las rúbricas que los profesores usan, o pueden ser motivados para resolver o escribirlas o incluso para crear las suyas. Una vez más, la evaluación de los compañeros y la autoevaluación están íntimamente relacionadas. La reflexión de los alumnos acerca de su comprensión también se puede utilizar para informar la enseñanza en el futuro y sus comentarios pueden indicar en qué áreas un profesor necesita invertir más tiempo. Una guía útil es preguntar a los alumnos por el semáforo en un examen, ya sea al inicio o al final de una unidad. Los puntos amarillos y rojos se pueden utilizar para ajustar las prioridades del plan de enseñanza. De acuerdo con Black et al. 2004, se puede formular las siguientes recomendaciones para mejorar la práctica en el aula. 2 puntos. 1. Los criterios para evaluar el aprendizaje deben ser transparentes a los alumnos, de modo que puedan tener una visión clara tanto de los objetivos de su trabajo como de lo que significa completarlos con éxito. Como estos criterios pueden ser muy abstractos, se debería utilizar ejemplos concretos mediante los modelos de ejercicio para desarrollar la comprensión. 2. Los alumnos deben aprender hábitos y habilidades de colaboración en las evaluaciones de pares, porque estos tienen un valor muy intrínseco y porque la coevaluación puede ayudarlos a desarrollar la afectividad necesaria para crear una afectiva autoevaluación. Y 3. Los alumnos deben ser motivados para tener en cuenta los objetivos de su trabajo y para evaluar su propio progreso hacia el logro de estos objetivos a medida que avanzan. Entonces serán capaces de dirigir su propio trabajo y convertirse así en aprendices independientes. El punto central es que la evaluación de pares y la autoevaluación hace distintas contribuciones al desarrollo del aprendizaje de los alumnos. De hecho, consiguen objetivos que no pueden alcanzarse de ninguna otra manera. En el siguiente capítulo continuaremos ahondando en los métodos y técnicas de evaluación del aprendizaje desde un paradigma cualitativo. Se ofrece al lector algunas de las propuestas más usuales en la práctica, cuya elección está basada en el potencial que tiene para promover una evaluación de aprendizaje y para el aprendizaje, tema central del que se ocupa esta obra.